No me voy a poner a hablar de la guerra porque para eso hay gente que estudia y que sabe y que realmente es mucho más elocuente que yo. Pero se me ocurre que a la tontera de la guerra hay que entenderla como una enfermedad terminal de la civilización, ¿no? Y que a veces entra en remisión y bueno, y otras veces vuelve a estar a flote, digamos, como el cáncer, ¿no? Es como que la quimioterapia, digamos, vendría a ser representada por la revolución o alguien que se pelee en contra de la guerra como forma de veneno, ¿no? Porque es como que la quimioterapia, mientras ataca el cáncer, también es medio un veneno, ¿no? Que uno se mete en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, es la única forma de pelearle al cáncer, ¿no? Y a veces entra en remisión y bueno, y después vuelve, bueno. Ahora estamos en un momento en el que volvió el cáncer y digamos está full on, ¿me entendés? Y entonces de repente todos los actos revolucionarios comienzan a elevar el volumen, ¿me entendés? Comienzan a salir más héroes y más gente que se fija y que sabe y que se pelea en contra de la injusticia y todo eso, ¿no? Y entonces estamos en el momento en el que el cáncer está full on. Por supuesto, según una manera de ver la historia, esta vendría a ser la tercera guerra mundial. Pero bueno, las sociedades siempre están en guerra, ¿no? Siempre son más o menos autoritarias, digamos, solo que ciertas guerras, o sea, las guerras que están constantemente sucediendo no tienen la escala que tiene lo que es esto que llamamos guerra mundial, ¿no? Siempre uso yo el ejemplo de, no es lo mismo torcerse el pie y al otro día seguir funcionando que quebrarte la pierna y bueno, tenés que frenar, ¿me entendés? Porque te afecta al caminar y tenés que andar con yeso, qué sé yo. Pero bueno, si te quiebra la cabeza, ¿me entiendes? En un accidente, capaz que tenés que parar un año o dos, tres, no sé, y capaz que tenés daño irreparable a largo plazo, ¿me entendés? Y demora más tiempo en volver a funcionar, digamos, completamente, ponele. Bueno, una guerra mundial es como si te hubieras tenido un accidente y te quiebro la cabeza, ¿me entiendes? Todo eso, el tema de la guerra como cáncer, siempre hay síntomas que se van mostrando, digamos, como te comienza a doler el cuerpo, te duele algo, te molesta la respiración, comienza a toser de una forma rara, comienza a toser con sangre, ¿me entiendes? Te hace testear, ¿me entendés? Por un oncólogo y de repente te dice, che, mira, hagamos más estudios porque bueno, qué sé yo, y de repente aparece el cáncer. Con la sociedad pasa igual, ¿no? O sea, comienzan a haber síntomas, ¿me entendés? Comienza el autoritarismo a elevarse, ¿me entendés? Comienza a elevarse el malestar, las organizaciones internacionales comienzan a trastabillar con ciertas cosas, tienen que ponerse más firmes, digamos, en sus discursos de pelea, o sea, la diplomacia comienza a fallar. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces se agarran el bombazo un poquito allá, después otro poquito acá, después otro poquito acá, hasta que de repente explota todo, ¿me entendés? Y los órganos principales del cuerpo, voy a decir, comienzan a fallar, ¿me entendés? Comienza a fallar el cerebro, comienza a fallar el corazón, ¿me entendés? Se corta la circulación, la circulación de la sangre negra con la que se produce la dominación del planeta, ¿me entendés? Y entonces todos los órganos comienzan a fallar, ¿me entiendes? Porque si no circula la sangre del capitalismo, comienzan a fallar las extremidades, ¿me entiendes? Entonces comienza a llegar a todos los rincones del planeta, comienza a pegar como una especie de ACV, ¿no? ¿Me entiendes? Oh, no hay petróleo, no llega la sangre, no llega la sangre, ¿me entiendes? O el oxígeno. Y entonces se produce un cáncer, ¿me entiendes? Por supuesto hay cánceres y cánceres, y hay algunos que son más invasivos que otros, y hay algunos que son más fulminantes que otros, ¿me entendés? Hay personas que pueden vivir durante décadas, ¿me entendés? Con un cáncer que va y viene, más o menos se entra en remisión durante más tiempo, de acuerdo a montones de elementos que juegan un rol, digamos, en el tiempo que puede vivir una persona sin cáncer. Pero hay gente que le agarra cáncer o le diagnostican el cáncer y dura unos meses y viene así, de repente baja 40 kilos y se explota, ¿entendés?
esta reincidencia que tenemos ahora, que se llama Tercera Guerra Mundial, no sé si será la última vuelta o cómo será, porque bueno, el mundo encima ha entrado ahora en una etapa muy extraña con la inteligencia artificial, después de la pandemia, y después de la inteligencia artificial, y bueno, y esta guerra se la venían aguantando, ¿me entendés? Hace no sé cuántas décadas, después de la Segunda, y la Guerra Fría y todo eso, digamos, todo venía aguantando, y bueno, y ahora se explotó, ¿me entendés? Se desbordó la cosa por los aires. Sería interesante ver qué sigue, porque después de la Segunda Guerra Mundial ha arrancado la supremacía americana, como decía Rosarino, la Pax americana. Habrá que ver ahora después qué va a pasar, digamos. Y con respecto a la tontera de la sangre negra del capitalismo, ¿me entendés? Que es la base energética del capitalismo. Quiero decir, porque yo, cuando ha sido la tontera de la pandemia, a pesar de que se me fundió los negocios, digamos, y todo eso, después de que he hecho el duelo ahí unos días, estaba yo tremendamente fascinado con la enorme oportunidad que tenía el mundo con ese fenómeno sin precedente, ¿me entendés? De frenar la carrera psicópata, que es la civilización, digamos, las metrópolis y la urgencia, ¿me entendés? De la globalización y toda esa estupidez, digo yo, mira qué buena esta oportunidad, todo el mundo tiene que frenar. Nada, después peor, ¿me entendés? Entender que la dependencia que tenemos de la sangre negra del capitalismo, y decir, che, mira, ¿por qué dependemos tanto de esto? ¿Me entendés? Busquemos otras alternativas. Este tipo de estupideces, este tipo de enfermedades terminales de la civilización son tremendas oportunidades para frenar, ¿me entendés? Y decir, a ver, paremos el carro, a ver qué estamos haciendo, porque cuando uno se enferma, digamos, el cuerpo te está poniendo un parate, ¿me entendés? De que tenés que parar, ¿me entendés? Aguantar, no podés seguir así, ¿me entendés? Por supuesto, no hemos aprovechado la enorme oportunidad de la pandemia, no vamos a aprovechar esta oportunidad de la guerra para decir, che, frenemos, y no puede ser la carrera desenfrenada, insostenible en la que estamos, porque bueno, obviamente el petróleo es una fuente de energía no renovable, ¿me entiendes? Entonces, ¿y por qué no invertimos en otras que sí son renovables, a pesar de que ya sabemos que existen y que funcionan? Y bueno, vos has visto, el que está en la supremacía y el que tiene el toro por las astas, no sé cómo quiera decirle, claramente no quiere que eso suceda, porque entonces eso sería como una especie de boost, ¿me entendés? A la democracia, ¿me entendés? A la democratización de la energía, ¿me entendés? Porque si viene del sol, ¿cómo va a ser para el sol, ¿me entendés? Es democrático. No va a suceder, ¿me entendés? Y el tema de... Porque todos dicen ahora, está en decadencia Estados Unidos, qué sé yo, de una, y no hay problema con eso. El problema de la decadencia es que es decadente, ¿me entendés? Entonces, cuando comienzan a caer, ¿me entendés? Y dicen, ustedes piensan que yo voy a caer solo, no, ¿me entendés? Entonces, todo lo que va a hacer el que está cayendo, va a ser, hey man, va a ser... Trata de llevarlo con él al infierno a todo lo más posible, ¿me entendés? Entonces, lo que va a hacer antes de terminar de caer. Y con respecto a la revolución que se va a pelear en contra de la pulsión de muerte del planeta, lamentablemente es un mal necesario, y bueno, y eso va a estar formado como en otras ocasiones. Yo ahora el otro día que leía a Marx, ¿me entendés? Todo el sacrificio que ha hecho toda su vida, ¿me entendés? Y cómo se ha entregado su vida, ¿me entendés? A la lucha, y ha escrito libros muy hermosos sobre el tema, ¿me entendés? Pero después ha escrito otros libros que estén al alcance de la gente que necesitaba que hagan, que sirvan, que pongan el cuerpo, ¿no? Que eran más sensacionalistas, ¿me entiendes? Entonces, por un lado escribía los libros filosóficos, ¿me entendés? Sobre la desconstrucción del sistema de opresión, ¿me entendés? Y todo eso. Y por otro lado tenía que escribir uno que no sea tan argumentativo, digamos, y tan racional, y que no sea tan crítico,
que sea impactante, ¿me entendés? Así, que impacte directo en las emociones, ¿me entendés? De la gente, que no tengan que pensarlo tanto para incentivarlos, ¿me entendés? Para estimularlos a que quieran poner el cuerpo ahí. Eh, pero la masa crítica, olvídate, ¿me entendés? Entonces estamos condenados como mal necesario a que la masa acrítica, a través de los eslogans, pongan el cuerpo y entonces quizá nos podamos pelear en contra de la pulsión tanática, ¿no? Y entonces continúa repitiendo la historia, digamos, de pelea, de apagar fuego con más fuego. eh, y las luchas sociales, ¿me entendés? Mira que grita, bueno, nosotros tenemos que gritar más fuerte, y entonces aquel tiene que gritar más fuerte, y así sucesivamente, ¿me entendés? Y entonces todo se transforma en problemáticas sociales que son tremendamente superficiales, pero bueno, que a la larga, alguna suerte de, o sea, capaz que justo hace frío, ¿me entendés? Y está de camiseta, y alguna lucha social es como que te da un busito, ¿me entendés? Pero por dentro está un poquito más abrigado, pero por dentro, ¿me entendés? Sigue la joda, ¿me entendés? Porque la crisis de la humanidad, digamos, es una crisis existencial, digamos, espiritual, estructural, interna, ¿me entendés? Inmanente, profunda. Y con las luchas sociales, digamos, al ser por definición, digamos, la masa, una suerte de fenómeno infantil, ¿me entendés? Absolutamente acrítico, que no entiende de razones. No hay manera de que se pongan a pensar, ¿me entiendes? Como masa, ¿no? Después como individuo, digamos, es distinto, pero como masa no se puede, ¿me entendés? Y como tiene que ser a escala y un movimiento masivo, la crisis espiritual no la estamos trabajando, ¿me entendés? Hay que pelearse en contra de la guerra, toda la complejidad con la que se maneja la vida, realmente. eh, Porque yo el otro día lo escuchaba a Rosarena, él siempre se pelea contra Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos esto, aquello, y muchas de las cosas que dice son un bombazo. A mí me encanta él, y sí, lo sigo y lo escucho, ¿no? Pero es como que decía cuando recién lo habían bombardeado, hey, cuando recién lo habían bombardeado la Ayatollah, decía, y mirá, y Estados Unidos, que son los enemigos, qué sé yo, y los bombardeó la Ayatollah, que era un buen tipo, ¿me entendés? Que adoraba a las mujeres, y que en Navidad ponía posts de Jesucristo. O sea, no hace falta, ¿me entendés? Defender, decir que la Ayatollah, ¿me entendés? Era feminista, para pelearse contra Estados Unidos, ¿me entendés? O sea, no, las dos cosas pueden existir simultáneamente, ¿me entendés? O sea, Estados Unidos es lo que es, y los ayatolás, escuchame, no voy a decir que los ayatolás son feministas, ¿me entendés? Tampoco la tontera, ¿me entiendes? Entonces, el facilismo de decir, uy, como Estados Unidos es el malo, entonces esto ahora son los buenos y son re buenitos. No hace falta decir eso, ¿me entendés? O sea, los dos pueden ser sorete al mismo tiempo, ¿me entendés? Y la complejidad es mucho más complejo que eso, ¿me entendés? Pero cuando tenés que explicárselo a los que tienen que poner el cuerpo, le tenés que decir, aquel es el malo y aquel es el bueno, aquel es el malo y aquel es el bueno, y gritarlo así, ¿me entendés? De todas las formas posibles, cosa de que se le meten el mate, y una dualidad simplista esa. Como siempre, la guerra es el problema, no lo que está generándola, ¿me entendés? Entonces, un síntoma de la sociedad, se va a pelear contra otro síntoma de la sociedad, ¿me entendés? Y queda todo ahí en los síntomas. Pero como no estamos trabajando el trasfondo, ¿me entendés? Los motivos profundos por los cuales se genera eventualmente la guerra y la antiguerra. eh, Nada, cuando terminemos de volar la mitad del planeta, digamos, el otro día veo una que decía que se iban a morir 5 mil millones de personas y iban a quedar 3 mil millones nomás. Cuando nos terminemos de volar del planeta, vemos el medio de los escombros que va a haber, qué sé yo, y bueno, y después inventaremos la siguiente dualidad, guerra, antiguerra, con las características actualizadas, digamos, del momento siguiente. Pero el problema de fondo, que es la identidad y la identificación con los circuitos mentales que están ahí heredados de miles de años, esa identidad, digamos, rígida ahí,
que es lo que genera la guerra a la larga, ¿me entendés? Cuando uno se aferra, digamos, a esa identidad que se viene forjando tras generación tras generación. Si no vamos a trabajar eso, sigamos, digamos, en el péndulo. Y el hecho de que sea imposible que la masa eh, entable una relación crítica con la historia y tenga esta cualidad tan tremendamente infantil, está directamente relacionado con la rigidez con la que nos identificamos con ese pasado secular, ¿me entendés?, de la historia. Y ese pasado secular de la historia que nos define, con el cual nos identificamos como si no existiera otra cosa, y de manera tan inconsciente, nos mantiene en un estado de infantilidad que es mortal, porque esa misma historia con la que estamos identificando ha sido una historia de tremendo desamparo, ¿me entiendes? Toda la historia de la humanidad es una historia del desamparo así, estructural, ¿me entiendes? Y en ese desamparo, el desarrollo del cognitivo, digamos, que necesitamos como muchedumbre para madurar, ¿me entiendes? Y está desatendido, ¿me entiendes? Entonces, hasta que eso no se atiende, es como que vos tenés un niño, ¿me entiendes? Entonces, si no lo acompañás a que se desarrolle, queda trabado, ¿me entendés?, en la infantilidad y de repente tiene 70, 80 años como Donald Trump, ¿me entendés? Y se comporta como un changuito porque no ha tenido, nadie lo ha contenido, ¿me entendés? Para que él pueda desarrollar su madurez y madurar por su cuenta, ¿me entiendes? Bueno, la humanidad, la historia de la humanidad es una historia del desamparo y entonces la masa es infantil. Entonces, si la masa no puede pasar su etapa de infantilidad y los líderes tampoco pueden eh, pasar su etapa de infantilidad, estamos perdidos, ¿me entiendes? Porque obviamente, a diferencia de un infante que es chiquito, ¿me entiendes? Que es un niño, que las cosas que hace, ¿me entiendes? O sea, uno le afectan principalmente a él mismo y a una persona más, ¿me entiendes? Pero cuando la infantilidad de la masa o la infantilidad de los líderes, las consecuencias que eso tiene, digamos, se ven claramente en las noticias. Y bueno, y hasta que no desarrollemos un mundo y sociedades que sirvan de contención para la maduración de los líderes y de las masas, o sea, que los líderes estén contenidos emocionalmente y las masas también. Y bueno, no podemos avanzar, ¿me entendés?, a una etapa más crítica y más autorreflexiva, porque los niños no tienen criterio y no tienen capacidad autorreflexiva, eso se aprende con el desarrollo cognitivo, pero necesitamos un mundo más de contención. Pero bueno, vamos a empezar a contener a nuestros líderes para que ellos, digamos, descubran en su interior que no necesitan seguir peleando y alimentando sus caprichos, que se pueden relajar y realmente permitir en su interior la maduración que le va a permitir, que le va a dar la posibilidad de tener una visión más amplia, una perspectiva más amplia y una visión más crítica, ¿me entiendes? Que se base en la madurez, no voy a decir en la racionalidad porque eso no es así, tiene que basarse en la madurez, digamos, en una visión que abarque la vida, ¿me entiendes? Que abarque la vida real, porque bueno, un changuito malcriado, ¿me entiendes? No abarca un montón de cosas. Eh, Vamos a dejar de esperar de los líderes que sean duros y firmes y potentes. Y toda esa tontera, digamos, que representa la fuerza, ¿me entendés? La firmeza. Porque bueno, hoy por hoy los líderes son los enemigos del pueblo, ¿me entendés? Y entonces el pueblo son los enemigos de los líderes, ¿me entendés? A los que hay que arrear y someter. Eh, ni las masas ni los líderes
se relajan un poco en la incomodidad que genera el feminismo, que entiendo yo que hasta ahora es el movimiento que más ha estado a favor de la vida y a favor de la diversidad y a favor de desarrollar comunidades más contenedoras, ¿me entendés? Pero bueno, las masas esperan, ¿me entendés? Que los líderes lo acarreen y los líderes esperan que las masas, esperan, digamos, que las masas se dejen acarrear y se dejen someter, digamos, a un montón de cosas. Eh, Ni las masas ni los líderes están relajándose en su vulnerabilidad y en su vulnerabilidad como estado activo, digamos, y dinámico, ¿no? Eh, no parece que vayamos a desarrollar un mundo en el que podamos madurar a tal punto de que la masa crítica empiece a existir, ¿me entendés? Y ya se corte un poco la dualidad de esta líder masa y todos comencemos a ser más pares, no sé. Por eso el otro día decía que más que pronóstico, pues el otro día cuando sacaba la palabra pronóstico, de que mis pronósticos son fatalistas, no me gustaba, digamos, en ese momento, entonces me quedo pensando en qué palabra podría ser, ¿no? Entonces, como que la forma en la que los pienso no son pronósticos fatalistas, sino que son diagnósticos, porque el futuro no existe, cada vez existe menos. Eh, entonces, el diagnóstico de que vamos a continuar a tratar los síntomas y no la enfermedad, eh, nada, es un diagnóstico sin prognosis, es como que, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Y me da igual, porque no especula, digamos, con el futuro de un péndulo, ¿me entiendes? Que siempre va de un extremo al otro y jamás se queda en el medio. Eh, no tiene sentido especular en un futuro, sí, o sea, siempre termina cabeceando para la distopía, ¿me entiendes? O sea, la utopía de Mao no funciona eso, ni va a funcionar. Entonces hay que hacer un diagnóstico. Y bueno, el diagnóstico es que vamos a ir de un extremo al otro y continuar a tratar los síntomas y taponearlo eternamente hasta que se extinga, entiendo yo, la sociedad.